en adelante, en el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieta de Ido. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merecen nuestra conducta y nuestras acciones. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu bendita palabra revelada. Gracias porque a través de ella podemos conocer cuál es tu voluntad, qué es lo que tú esperas de nosotros. Quiero pedirte por favor que aquietes nuestros corazones, nuestros sentidos, para que podamos, Señor, atesorar aquellas verdades que deseas revelarnos. A ti sea toda la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén y amén. Les invito, hermanos, para que se puedan sentar, por favor. Hermanos, les pido la mayor concentración posible. Les pido por favor que no se distraigan. Hermanos, el libro que acabamos de leer corresponde al grupo de profetas que se conocen como profetas post-exílicos. Es decir, aquellos profetas que desarrollaron su ministerio después del cautiverio de Judá en Babilonia por 70 años. Zacarías es uno de esos profetas que junto al profeta Ageo desarrollaron su actividad ministerial al retornar de Babilonia hacia la tierra de Judá. De hecho que Esdras, en su libro, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, hace mención de estos profetas, tanto de Zacarías como de Ageo. Y básicamente, hermanos, tanto a Zacarías como a Ageo le interesaban dos elementos importantes en su ministerio. Número uno, el tema de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Hay que recordar que cuando ellos regresan a Jerusalén, toda la ciudad está devastada, porque desde hacía 70 años atrás los babilonios habían arrasado con todo, incluido el templo que Salomón había edificado en honor al Señor. Zacarías, por lo tanto, junto al profeta Ageo, entienden que la tarea y la misión es volver a reconstruir el templo y todas las actividades que se desarrollaban al interior de él. Quiero decirles que es bastante interesante que el profeta Zacarías menciona la fecha en la que inició su ministerio. Él dice: en el mes octavo del segundo año del reinado de Darío. Zacarías en realidad inició su ministerio, curiosamente, entre el mes de octubre y el mes de noviembre del año 538 antes de Cristo. Es decir, que por estas fechas el profeta Zacarías comienza su ministerio. Básicamente estamos hablando, hermanos, de una época similar a la nuestra.
La llamada o la introducción de Zacarías a su libro es un llamado a una conversión sincera y profunda, como una condición previa para ver la mano salvadora de Dios. Por eso es que, hermanos, a nosotros nos resulta bastante interesante cómo Zacarías, de un solo inicio, él hace un llamado para que el pueblo se convierta sinceramente, si quieren ver la intervención de Dios en las obras que están a punto de emprender. Esto es interesante porque el nombre Zacarías, a lo que suena o lo que significa es Yahvé recuerda. Así que si usted quiere ponerle de repente a un hijo suyo Zacarías, sepa que el nombre Zacarías significa Yahvé o el Señor recuerda. El nombre ya nos dice mucho, porque lo que Zacarías va a hacer es recordarle al pueblo de Dios que viene de Babilonia hacia Jerusalén con el deseo de tener días mejores, de tener un tiempo distinto. Y de hecho, como ya se lo dije, el libro comienza bastante brusco, porque sin mediación, sin presentación de nada, básicamente Zacarías les invita a toda la nación a volver al Señor con sinceridad, recordando las lecciones vividas de sus antepasados y cómo la generación que los antecedió se comportó frente a la palabra de Dios. Por eso es que el versículo 2 dice: el Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Pero es interesante esta acción porque dice: el Señor está ardiendo en ira con sus antepasados. Pero si son antepasados, significa que ya murieron, que ya no están. Entonces, ¿por qué el Señor sigue todavía airado? Como si fuese una acción presente con personas que ya no están. La razón de esto es por lo que el versículo 3 dice: si bien es cierto, los antepasados de ustedes ya murieron y ellos recibieron el castigo de mi ira, todavía la ira del Señor seguía ardiendo en contra de la nación de Israel. Y por eso es que el verso 3 dice: por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Vea, hermanos, lo que va a decir el versículo 3: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Ese es el mensaje. Es un mensaje sencillo: volverse al Señor, volver nuevamente a la obediencia sincera, a una conversión sincera. Pero el pueblo, al escuchar estas palabras de Zacarías, podría haber dicho: bueno, lo que nos está diciendo Zacarías no es nada nuevo. Esto de volvernos al Señor es lo que ya los profetas como Jeremías, Ezequiel nos habían dicho. Y el mismo pueblo pudiese objetar a Zacarías diciéndole: bueno, Zacarías, estamos regresando a Jerusalén, queremos reconstruir el templo que está destruido. ¿Acaso eso no es suficiente evidencia al Señor de que nuestro deseo es volvernos a Él? Y es acá, hermanos, donde Zacarías tiene que hacerles a ellos una reflexión. Porque dice el versículo 4: no sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso. Zacarías les va a recordar lo que Dios había revelado por medio de los profetas anteriores a él. Pero vea cuál era el mensaje anterior. Dice el verso 4: vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas.
porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. El mensaje que Zacarías está recordando es el mismo mensaje que había sido predicado hacía más de 70 años atrás. Entonces, ¿cómo es que el Señor ahora les está volviendo a repetir lo mismo? Cuando Dios repite algo, es porque sabe que en realidad las cosas no han cambiado. Cuando Dios nos recuerda un mismo tema una y otra vez, es porque Él sabe que los cambios que hemos hecho en nuestra vida tan solo son cambios estéticos, pero no son cambios profundos del corazón. Y esa es la realidad a la que Zacarías se enfrenta. Zacarías sabe que el pueblo ha venido a Jerusalén, tienen el deseo de reconstruir el templo, y no va a ser una tarea fácil, de hecho, como se relata en el libro de Esdras. Pero a pesar de que no es una tarea fácil, Zacarías les dice que deben de seguir adelante. Pero todas esas cosas, por buenas que parezcan, si no van acompañadas de una conversión sincera, la ira del Señor sigue todavía encendida en contra de ellos. Por eso es que en el versículo 2 que leímos, Él dice: el Señor está ardiendo en ira contra sus antepasados. Ellos ya murieron, pero la ira del Señor todavía está encendida contra esta nación, porque no han tenido una conversión sincera, una conversión genuina. Ahora, cuando Dios tiene un trato con una persona, hay dos formas en que Dios puede hacer entrar en razón a las personas. Cuando Dios tiene un trato con alguien, hay dos formas en que Dios hará entender a esa persona. Si Dios no tiene trato con usted, pues lo va a dejar a sus anchas, que haga lo que le dé la gana. Al final usted va a recibir el castigo de su rechazo a Dios. Pero si usted es hijo de Dios, hay dos formas en que Dios lo va a hacer entender. Y usted decide la manera y la forma en que quiere entender las cosas con Dios. El versículo 5 dice: ¿dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? Dice el verso 5. Verso 6: ¿no se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que mis siervos los profetas ordené comunicarles? Esta es la primera forma. La primera forma es que Dios envía su mensaje y Él espera que al escuchar el mensaje nosotros entremos en razón y digamos: bueno, la verdad es que lo que Dios me ha dicho por medio de este profeta es verdad. Y eso me lleve en una actitud de humildad, en una ruta de conversión sincera. Hay personas a las que ustedes les pueden decir: oiga, ¿no se da cuenta que usted está por un mal camino? ¿No se da cuenta que le está haciendo daño a su familia? ¿No se da cuenta que sus familiares que practicaron esto que usted ahora hace lo llevaron a una desgracia, a una vida arruinada? Y hay personas que pueden decir: sí, es verdad. No, yo sé que lo que hago está mal. No, la verdad es que yo sí sé que esto a Dios no le agrada. No, yo la verdad es que estoy consciente que no estoy bien. Pero llegar a esa conciencia no resuelve las cosas. Simplemente decir: sí, estoy mal, pero no hacer nada, no va a resolver las cosas. Y eso era lo que pasaba con Israel. Que Dios le decía a Israel: Israel, ustedes son una nación desobediente, idólatra, volcada a la rebelión, vuélvanse a mí. E Israel simplemente, con su actitud desplicente, desinteresada, lo que decían era: sí, es verdad, estoy mal con Dios,
Algún día el Señor me va a cambiar. El tiempo va a solucionar el problema. Pero esa conducta de indiferencia a la palabra de Dios encendía la ira de Dios. Y al encender la ira de Dios era cuando finalmente venía la corrección, venía el castigo. Y a través del castigo Dios hacía que las personas entendieran que su conducta era mala, les dejaba que las consecuencias de su desobediencia los arrastraran a la desgracia y a la destrucción. Entonces, ahí hay una forma de entender a Dios. Hay gente a la que Dios le envía la palabra, escuchan mensajes, escuchan advertencias de hermanos que les dicen: hermano, cambie esa conducta. Hermano, la palabra de Dios le exhorta a usted para que abandone esta relación. No, si yo sé, hermano, que debo de cambiar, yo sé que no estoy bien con el Señor, pero no hacen nada, no actúan, no se mueven, no dan una evidencia de cambio. Si esa persona es hijo de Dios, Dios va a tratar con él. Pero la manera en que Dios puede tratar con esa persona puede ser muy doloroso. Puede ser muy dolorosa la experiencia que Dios pueda utilizar para que nuestro corazón se alinee a su voluntad. Al final a nosotros, hermanos y hermanas, no le vamos a torcer el brazo a Dios. Dios siempre se va a salir con la suya, querramos o no. Entonces, una manera en que Dios nos puede hacer entrar en razón es a través de las experiencias dolorosas que llegan a nuestra vida. Puede ser la pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido, la enfermedad de un familiar, la pérdida de un bien. Preguntémosle al que nos puede dar cátedra de esto en cuanto a pérdida se refiere, como lo fue Jonás. Dios le dijo a Jonás: Jonás, a Nínive. Pero ¿qué fue lo que hizo Jonás? Se fue en dirección opuesta. La Biblia dice que a Tarsis. ¿Cuál fue el trato que Dios tuvo que utilizar con Jonás para que Jonás entendiera que Dios no puede ser burlado, que Dios no puede ser engañado? Lo primero es que le mandó un vientecito. La nave se comenzaba a mover de manera un poco extraña. Ya ese viento tenía que hacer entender a Jonás: Jonás, vas en la dirección opuesta. Pero de repente en el horizonte se divisó unos nubarrones negros con ruido eléctrico, seguramente, hermanos y hermanas, con truenos y relámpagos. Aquí la cosa ya no anda bien. Pero luego vinieron los vientos huracanados que comenzaron a estremecer de manera más agitada aquella embarcación. Todas esas señales eran para que Jonás dijera: detengan la nave, hay que regresar nuevamente. Pero no supo leer. Luego dice la Biblia que los marineros comenzaron a echar la carga por la borda para aligerar un poco el peso de la nave. Jonás estaba haciendo perder grandes sumas de dinero a esos marineros que no tenían parte ni suerte en su desobediencia. Muchas veces Dios también, hermanos y hermanas, permite ciertas tormentas, ciertas agitaciones en nuestra vida para que pongamos un stop y decidamos regresar del camino obstinado y necio en el que nos encontramos. A veces, como ya se lo dije, a través de una pérdida, a veces a través de una situación dolorosa en la que Dios nos está llamando la atención. Y usted puede reclamarle al Señor y decirle: Señor, ¿por qué me tratas así? Hijo,
¿Desde cuándo no te vengo hablando en los cultos? ¿Desde cuándo no te vengo hablando a través de las profecías? ¿Desde cuándo no te vengo hablando a través de tus hijos? A veces Dios utiliza hasta los niños. Somos nosotros los que cerramos nuestros oídos para no oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le queda a Dios? Si Dios tiene un trato con usted, entiéndalo, que si usted no obedece, el Señor tendrá forma de hacerlo entender. Usted decide hasta dónde quiere llegar, mi estimado. Usted decide hasta dónde su soberbia le cierra los oídos a Dios para no atender su llamado. Entonces el profeta Zacarías les pregunta: ¿dónde están sus antepasados israelitas? ¿Qué pasó con aquella generación obstinada y necia que no escuchó a los profetas? Tuvieron que sufrir la consecuencia de su necio corazón. Y es verdad, dice el versículo 5, ¿acaso los profetas siguen con vida? Los profetas murieron, al igual que esa generación murió. Pero la palabra pronunciada por esos profetas recobró vida y le seguía hablando a esta generación, a los descendientes de aquellos tercos, diciéndoles: si ustedes no enmiendan el camino que sus padres tomaron, ustedes todavía seguirán arrastrando la consecuencia que llevó a la desgracia a sus antepasados. Porque es verdad que Jeremías ya había muerto, es verdad que Ezequiel ya había muerto, pero la palabra que ellos habían pronunciado era una palabra viva, porque no era una palabra de ellos, era palabra de Dios. Aquello que quizás tú escuchaste hace varios años, que te invitaba a que dejaras tu mala conducta, tus prácticas pecaminosas, es la misma palabra que esta mañana te dice: vuelve a mí ahora. Es Dios el que te dice: regresa. Porque dice el verso 6: no se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles. Y era una pregunta que los hebreos tenían que responder y decir: ¿es verdad? Jeremías dijo que Jerusalén iba a ser arrasada, destruida, quemada, y se cumplió la palabra. El testimonio de la generación pasada debía de hacerles eco en sus oídos para cambiar de dirección. Amados hermanos, en realidad sabiduría es aprender de los errores de otros. Piensa por un momento, ¿acaso no fue lo que llevó a la desgracia a familiares de ustedes el seguir en una vida alejado de Dios? Hermano, ¿a quién le va bien vivir lejos de Dios? ¿Quién puede decir, deme en el nombre de uno que diga: mire, fíjese que desde que me alejé de Dios, viera qué bien me va y murió bien? Nadie. Porque Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. A veces uno escucha consejos, malos consejos, por cierto. La escritura nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De repente, si hay malas situaciones en el matrimonio, en el hogar, hay situaciones tensas en la relación de pareja, quizás viene usted y le cuenta quizás a su amigote o a su amigota: vieras qué mal me está yendo con mi mujer, vieras qué mal me está yendo con mi esposo, le dice la mujer. Y quizás el mal consejo es: no, hombre, yo que vos ya lo hubiera dejado, yo que vos ya lo hubiera abandonado a ese. Ajá,
escuche las palabras de ese mal consejo y vea el ejemplo de quien se lo está dando. Porque muchas veces el que está aconsejando mal tiene un matrimonio arruinado y por eso lo quiere ver arruinado a usted también. Pero como decía mi abuelita, y se lo voy a decir así de la manera más educada posible: no seamos bobos, hermanos. Aprendamos a distinguir quién nos busca para destruirnos. Veamos cómo esa vida terminó arruinada. ¿A qué ha llevado a un orgulloso? ¿A qué ha llevado a un soberbio? ¿A qué ha llevado a una persona que se obstina neciamente en persistir en su mala conducta? A nada. Porque la Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne segará muerte. Pero el que siembra para la vida, de la vida va a cosechar buenos y mejores tiempos. Entonces, vea esto, verso 6. Entonces ellos se volvieron al Señor, oiga, y dijeron: el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merece nuestra conducta y nuestras acciones. ¿Cómo venían? En desgracia, en pobreza. ¿Pero acaso no fue eso lo que el Señor les advirtió? Entonces, hermanos, hay un dicho popular que usted lo habrá escuchado de las generaciones de antaño: el vivo a señas, y usted ya sabe lo demás, ¿verdad? Si usted quiere entender por las buenas, qué bien por usted, hermano, es sabio. Pero si usted es hijo de Dios y anda caminando chueco, como dicen, aténgase a las consecuencias, porque Dios no va a dejar que caiga ni una sola de sus palabras. Y Dios al hijo que ama lo corrige. Alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. Así que si tú puedes decir: no, es que yo la sé hacer, yo sé engañar. Sí, atente. ¿Cómo no, vivito? ¿Cómo no, vivita? ¿Crees que vas a engañar a Dios? No, el que va a sufrir la peor consecuencia eres tú, porque Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Dios jamás va a ser engañado. Entonces, le decía que hay otro camino para convertirnos, y es que escuchemos la palabra y digamos: esto es conmigo, ahorita mismo resuelvo el problema, me aparto de mi maldad, y Dios, que es grande en misericordia, nos perdona de todo pecado y nos limpia, nos libra de la desgracia. Entonces, ¿cómo quedan el profeta y las generaciones? Bueno, las generaciones son recordadas, al menos Zacarías lo hace, como una generación desobediente, rebelde. Y así fue recordada la generación israelita que fue al cautiverio a Babilonia. Pero ¿cómo se recuerda a Jeremías? Como un hombre de Dios, cuya palabra no cayó al suelo. ¿Cómo quiere ser recordado usted? ¿Quiere ser recordado como un desobediente al que se le advirtió una y otra y al final tuvo que sufrir el perjuicio de su mala decisión? ¿O quiere ser recordado usted como una persona a quien Dios le habló y le dijo: mira, hijo, cambia esto, mira, hija, cambia esto, y usted obedeció y se evitó el daño y el dolor de una mala decisión de desobediencia? Entonces, hermanos, usted tiene dos caminos: o se entiende con Dios por las buenas, digo, si usted es hijo de Dios, o se entiende con Dios por sus consecuencias, pero el que lleva pérdidas somos nosotros. Así que, hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga. El mensaje es el mismo: volvámonos al Señor sinceramente, de todo corazón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y Él está acá esta mañana para limpiar nuestros pecados, hermanos y hermanas. Amén, hermanos.
Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Dos formas de entender. Usted decide, o por las buenas o por las malas, pero al final Dios siempre cumplirá su voluntad. Todo depende de qué tan duro sea usted de la cerviz, de su cuello. Al final Dios siempre va a establecer su voluntad, pero Él espera que seamos entendidos. Así que esta mañana, si hay alguna persona que ha escuchado la palabra de Dios, y la palabra es sencilla: vuélvete al Señor sinceramente, sin excusas. Esta es la mañana para que te pongas a cuentas con Él y puedas ser perdonado de tus pecados. Solo Cristo puede perdonar tus pecados. Y tú decides. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que desea reconciliarse? ¿Hay alguien que desea pedirle perdón al Señor, que desea convertirse, que desea entregarle su vida a Jesús? Dios le bendiga a la hermana que se pone en pie. ¿A quién Dios le está hablando esta mañana? Y que le está diciendo: evita. Dios le bendiga al caballero allá en la parte de atrás también. Hermanos servidores, por favor. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse? Póngase en pie, queremos orar por usted. Si usted quiere reconciliarse también. A veces, hermano, Dios trata con delicadeza, con amor, para que entendamos. Nos habla una y otra vez, una y otra vez. Pero muchas veces hay experiencias duras y difíciles que Dios permite para hacernos entrar en razón de que vamos por un mal camino. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse? Que sabe que Dios está tratando a través de esa enfermedad, que Dios está tratando a través de esa situación difícil. Esta mañana puede ponerse a cuentas con el Señor. ¿Hay alguien más? Si no, yo cierro esta invitación y oro por estas vidas. Pero si hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, Dios ha hablado a tu vida, hermano. Dios ha hablado a tu vida. Las cosas no andan bien, no porque Dios no te tenga amor, es porque tú eres un desobediente, que no escuchas la voz de Dios, que te está diciendo: arrepiéntete, cambia de actitud, cambia de comportamiento, cambia tu manera de pensar. Estoy listo para ayudarte, pero doblega tu orgullo. ¿Hay alguien? Hermano, yo sé que aquí hay alguien más que sabe que Dios está tratando con él, con ella, y que debe de enmendar ya. Tiene que enmendar ya. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Termino. Dios le bendiga a la hermana. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Dios está tratando contigo, mujer, hombre. ¿Hay alguien más? Si no lo hay, vamos a orar. Pero te vas a ir sin el perdón. Te vas a ir igual, con tu orgullo y con la consecuencia de tu mala decisión. Ignorar al Señor te puede pasar factura. Dios no quiere que estemos con Él por miedo, pero a veces Él tiene que echar recursos dolorosos para hacernos entrar en razón. ¿Hay alguien? Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, amado Dios, gracias porque tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple la tarea que tú encomiendas. Señor, perdona los pecados de aquellos que confiesan sinceramente
sus transgresiones y que solicitan un Salvador. Señor, gracias porque tú te entregaste en la cruz para perdonar nuestros pecados y con tu sangre limpiarnos de toda maldad. Ahora, Señor, volvemos a ti para que tú puedas hacer de nosotros conforme a tu voluntad y tu propósito. Perdónanos, límpianos, Señor, y que siempre en nosotros haya una actitud de obediencia. Ayúdanos a ser humildes y dóciles a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos. Amén. Bienvenidos, hermanos. Hermanos, hemos llegado.